Hola a todos. En esta sesión virtual vamos a estudiar las funciones logarítmicas. Básicamente las gráficas de las funciones logarítmicas, porque el tema de funciones logarítmicas ya se estudió en la clase anterior. Comencemos revisando la función logaritmo. Su regla de correspondencia es f de x igual logaritmo en base b de x, donde b es mayor que 0, b es diferente de 1 y x es un número real positivo. Por ejemplo, f de x igual logaritmo en base 2 de x. Hacemos una tablita. Para x igual a 0,5, y sale menos 1, ¿no? A ver. Para x igual a 0,5, y es igual a menos 1. A ver, ¿qué significa? Significa que el logaritmo en base 2 de 0,5, un medio, 0,5. Esto dice que es igual a menos 1. Lo podemos hallar aplicando propiedades o lo podemos hallar con la calculadora. Eso ya dependerá del estudiante, ¿no? Por ejemplo, si quiero usar su calculadora, a ver, tengo acá mi calculadora, voy a ponerlo por acá, más arribita, para que lo pueda ver. Voy a borrar, ya, voy a borrar esto. Y voy a calcular. A ver, veamos el cálculo. Más 1, logaritmo, ahí está, ¿ve? En base 2 de 0,5. 0, acá se usa 0.5, acá en la calculadora. X menos 1. Entonces tiene la opción, como repito, de hacerlo con su calculadora o hacerlo aplicando propiedades. Muy bien, sigamos, borremos esto. Esta tablita entonces me sirve para poder esbozar la gráfica del logaritmo de en base 2 de x. Para x igual a 1, logaritmo de 1 en base 2 es 0. Logaritmo de 2 en base 2 es 1. Logaritmo de 4 en base 2 es 2, ¿no? A ver, logaritmo de 4. Logaritmo de 4 en base 2, ¿no? Cuando x vale 4. Dice que es 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. Logaritmo de 8 en base 2 dice acá que es 3. ¿Por qué? Porque 2 al cubo, 2, la base 2 elevado al cubo es 8. Muy bien, esto es parte de lo que ya se ha estudiado en la teoría de logaritmos, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es las gráficas, que es lo que me interesa. Muy bien, sigamos. La gráfica también se ha estudiado, la gráfica de logaritmo. Acá simplemente estoy recordando esta parte. A ver, con la tabla ubicamos algunos puntos, ahí está, y luego trazamos la gráfica. Ahí está la gráfica del logaritmo de x en base 2. Algunas características de esta función: su dominio, como pueden ver, su dominio va de 0, acá está el 0, por favor, del 0 al más infinito. Su rango es todos los números reales. Es una función creciente. No tiene máximo, no tiene mínimo, no tiene valores extremos. Y su asíntota vertical, es la recta x igual a 0, que en este caso es el eje Y, el eje Y, el eje de ordenadas. Entonces, el eje Y es x igual a 0. Muy bien, hasta acá le he descrito lo que es la función logaritmo en base 2 de x. Algo similar es logaritmo en base 3 de x, logaritmo en base 4 de x, la misma idea. Sigamos avanzando. La función logaritmo natural, su regla de correspondencia es ln de x, ¿no? Ln significa logaritmo natural de x. Algunos también le dicen logaritmo neperiano. Bueno, donde la base, ¿quién es? Es e. Y x es un número real positivo. La gráfica, igualito. A ver, para x igual a 1,
logaritmo natural de 1, 0. Para x igual a e, logaritmo natural de e es 1. Ubicamos en el plano cartesiano y ahí tenemos la gráfica. Las características son las mismas que la anterior. Su dominio va de 0 al infinito. El rango es todos los números reales. Es una función creciente. No tiene valores extremos. No hay máximo ni mínimo. Tiene asíntota vertical, que es la recta x igual a 0, que ya le he explicado. La recta x igual a 0 es el eje Y. ¿No? El eje Y es lo mismo que x igual a 0. Sigamos. Ahora sí, basado en lo que acabo de analizar o recordar, veamos ahora, por ejemplo, la traslación vertical. Tenemos f de x igual logaritmo natural de x más 3. Tenemos que hacer esta gráfica. Paso 1, se grafica el logaritmo natural de x, que ya lo hemos visto hace un momento. Ahí está el logaritmo natural de x. Paso 2, la gráfica de f dice, de esta función f, se obtiene trasladando 3 unidades, ¿no?, hacia arriba, porque dice más 3. Entonces, quiere decir que este punto cuentas 3. 1, 2, 3. Y se va hasta acá. Exagerando, ¿eh? 1, 2 y 3 hasta acá. Y toda la curva también se mueve 3. ¿No? Como ven, este punto se mueve hasta acá. Ahí, ¿lo pueden ver? Y la curva también se mueve 3. Pues, ahí está. Se traslada 3 unidades hacia arriba. Listo. Una vez que ha hecho la gráfica, analiza sus características. Dominio, su rango. A ver, dominio, igualito. De 0 al más infinito. Rango, todos los números reales. Asíntota, la recta x igual a 0. Una pequeña variante es que ahora hay un corte acá con el eje x. Así es. Y para hallar ese punto de corte con el eje x, y igual a 0. Y igual a 0, ¿qué significa? Y igual a 0 significa que todo esto se iguala a 0. Todo esto se iguala a 0. ¿Está bien? Todo esto, toda la regla se iguala a 0. Y lo resolvemos. Bueno, acá también, igualito. Tiene las siguientes opciones. A ver, le explico. Tiene la siguiente, resolverlo manualmente. A ver, logaritmo natural de x es igual a menos 3. X es igual porque acá la base es e elevado a la menos 3. Ahí tiene una manera. La otra manera, también utilizando su calculadora. A ver, veamos cómo se usa la calculadora. Por ejemplo, voy a resolver esta ecuación, logaritmo de x más 3. A ver, vamos a ver. Acción, advanced solve. O sea, resolver, dice acá. Logaritmo natural, acá está. Logaritmo natural de x. Ahí está. Cerramos. Más 3. Más 3. Igual 0. Listo. A ver, x. Y ahí está el valor. Me sale 0, a ver, fíjese. Bueno, acá la máquina pone punto, ¿no? Me sale que x es igual 0,049. Y, profe, ¿tengo que poner todos los números? No. Hasta ahí nomás. Puntos suspensivos. Para indicar que sí. ¿Y por qué acá me sale x igual a la menos 3? Por la forma que yo he puesto en mi calculadora. Si acá dice decimales, le va a salir con decimales. Si acá usted le pone, haga clic acá, hace clic acá, estándar, a ver, para que vea, y le sale x igual a la menos 3. ¿Entienden? ¿Qué es esto?
Ahí tienes cómo se puede utilizar la calculadora. Muy bien, sigamos entonces. Cualquiera de los dos es válido. E a la menos 3 o 0,049. Digamos. El punto de corte, este punto entonces es e a la menos 3, punto y coma 0. Muy bien, hemos hecho entonces esta primera traslación vertical. Sigamos viendo ahora otra traslación vertical, pero ahora con logaritmo en base 2 de x menos 1. Bueno, acá por ejemplo, ya un alumno que ha resuelto el ejercicio anterior, más o menos ya debe orientarse. Primero, ¿qué tiene que hacer? Primero acá, por ejemplo, tiene que graficar logaritmo en base 2 de x. Esa es la primera parte. Y después le resto 1. O sea, ¿qué quiere decir le resto 1? Que toda la curva, gráficamente, significa que toda la curva va a bajar 1. Menos 1. Y nada más. ¿No? Veamos entonces. Veamos, a ver. Paso 1, grafico logaritmo de x en base 2. Ahí está. Ahí está la gráfica, ¿no? Que ya hemos hecho al comenzar esta sesión. Trasladamos verticalmente una unidad hacia abajo. Quiere decir que todos los puntos bajan 1. ¿Ya ven? Como pueden ver, todos los puntos han bajado un cuadradito, 1. La curva obviamente también se mueve, baja una unidad. Características: el dominio va a ser de 0 a más infinito, el rango es todos los reales, la asíntota es x igual a 0, el eje y. Cortes: con el eje x, y igual a 0, todo lo igualo a 0. Y lo resuelvo. También manualmente, ya le he explicado cómo funciona. A ver, logaritmo en base 2 de x menos 1, lo igualo a 0. Este 1 pasa al otro lado. Logaritmo de x en base 2 es igual a 1. X es igual a 2 elevado a la 1. Y 2 a la 1, como ustedes saben, es simplemente 2. X es igual a 2. Si quiere, lo trabaja con su calculadora. Ya eso depende de cada estudiante. Muy bien, el punto de corte, ¿cuál es entonces? 2, 0. Y ahí lo está mirando acá en la curva. Y nada más. Hemos visto entonces dos traslaciones verticales. Una con logaritmo en base 2 y otra con logaritmo natural. Una hacia arriba, la otra hacia abajo. Veamos ahora traslaciones horizontales. Primera traslación horizontal, tengo la función logaritmo de x más 2. Observe la diferencia, ¿no? En el ejercicio anterior tenemos logaritmo de x, por ejemplo, más 2. Esto es diferente a esto. ¿Entiende? No tiene nada que ver. Acá el más 2 está sumando, en este caso el más 2 está sumando a todo el logaritmo. En este caso el más 2 está sumando solamente al x, a la variable x. Entonces fíjese por favor que no haya confusión en este caso. Muy bien, entonces en este caso yo lo observo y sé que hay una traslación horizontal. Más 2, ¿qué significa más 2? Que se mueve 2 unidades. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, ya un alumno que ha visto las clases anteriores ya debe saber esto. Pero cuando dice más 2, significa que la gráfica se traslada 2 unidades hacia la izquierda, como vamos a ver en este momento. Comencemos. Paso 1, grafico logaritmo de x. A ver. Logaritmo natural de x. Ahí está el logaritmo natural de x. Paso 2. La gráfica se obtiene trasladando horizontalmente, dice, 2 unidades hacia la izquierda. Quiere decir que este puntito 1, ahora cuentas 2 unidades hacia la izquierda. 1, 1, 2. Ese puntito se mueve para acá. Todos los puntitos. Este puntito se mueve para acá. Cuentas 2. Más o menos, ¿no? 1, 2 por acá. Todo se mueve 2 unidades.
Y entonces la curva también. Pero ojo, observe detenidamente. Se mueve el punto. ¿Sí? Lo vuelvo a hacer. Fíjese, lo voy a volver a hacer. Fíjese, lo voy a volver a hacer, ¿no? Para que vea la ajá. La asíntota también se mueve 2 unidades. ¿Ve? ¿Sí? ¿Lo observó? Nuevamente. Hasta ahí el logaritmo de x. La asíntota se mueve 2 unidades. El punto se mueve 2 unidades. La curva, obviamente, se mueve con todo. Y luego ya analizo sus características. Como puede ver ahora, el dominio va a ser desde menos 2, ¿sabes? Abierto, hasta más infinito. El rango sí, el rango es todos los números reales. Y la asíntota ahora ya no es x igual a 0, porque se ha movido 2 unidades hacia la izquierda. Entonces ahora es x igual a menos 2. Intersección con el eje Y. Lo puede ver, pero lo vamos a calcular. Tenemos que calcularlo. Se iguala a 0, x igual a 0. Reemplazamos, me queda el logaritmo natural de 2. ¿Sí? Ahí está, puntito de verde. 0, punto y coma, logaritmo de 2. Nada más. ¿Hay corte con el eje X? Sí, acá está. Y igual a 0, me sale menos 1. Quiere decir que el punto de corte es menos 1, punto y coma, 0. Hemos hecho entonces esta primera traslación horizontal de una función logaritmo natural. Sigamos avanzando. Igualito, traslación horizontal, pero ahora de logaritmo en base 3. X menos 2 ahora le he puesto. Entonces nuevamente ya, si el alumno lee x menos 2, ya debe saber que eso es una traslación horizontal hacia la derecha, ¿no? A ver, veamos. Primero, logaritmo en base 3 de x. Ahí tenemos, logaritmo en base 3 de x. Fíjese, para x igual a 1, le sale 0. Para x igual a 3, sale 1. Claro, logaritmo de 3 en base 3. Trasladamos esta gráfica 2 unidades hacia la derecha. Quiere decir que todo se mueve 2 puntos o 2 unidades, 2 cuadraditos hacia la derecha. A ver, por ejemplo, este puntito cuenta 1, 2. Este puntito se mueve 1, 2. La asíntota se mueve 1, 2. Va a estar acá la asíntota. La asíntota ahora va a estar por acá, más o menos. ¿No? Por acá va a estar la asíntota. ¿Se ubica? No lo dibujo para que lo observe con la misma gráfica. Entonces, a ver, comencemos. Voy a borrar. Ahí está. Se mueve 2 unidades. 2 unidades. La asíntota se mueve 2 unidades. A ver. Toda la curva también se mueve 2 unidades. Pues con ellos. Dominio, desde 2 hasta más infinito. El rango, todos los números reales. Y la asíntota ahora es la recta x igual a 2. Puntos de corte. A ver, fíjese acá en su misma gráfica, fíjese, puntos de corte con el eje x. Y igual a 0. Quiere decir que todo lo igualo a 0. Me queda 3 a la 0, que es 1, ¿no? No se olvide cómo se resuelve, y el 2 pasa a sumar. El punto de corte es 3, punto y coma 0. Y el punto de corte con el eje Y no hay. No hay. No ve que se abre para la derecha. Por lo tanto, no va a cortar al eje Y. Sigamos. Ahora mezclemos la traslación horizontal y vertical. Como puedes ver, un alumno cuando llega acá ya tiene que observar que ahí hay 2 traslaciones, una horizontal y una vertical. Por ejemplo,
el más 2. El más 2 significa que hay una traslación vertical de 2 unidades hacia arriba. Y el más 1 significa que hay una traslación horizontal de una unidad hacia la izquierda. Cuando dice x más 1, es hacia la izquierda. Una unidad. Entonces, los pasos a seguir para hacer esta gráfica son, primero, dibujo logaritmo de x en base 3. Ahí está. Siguiente paso. Se traslada una unidad, x más 1, una unidad hacia la izquierda. Ahí tienes. Paso 3. 2 unidades hacia arriba, porque dice más 2. Ahí está, fíjese, todo sube 2 unidades. Y se acabó. Listo. Características de esta gráfica. Dominio de menos 1 a más infinito. Rango, todos los reales. Asíntota, x igual a menos 1. Puntos de corte. Fíjese, acá hay corte con el eje X, este puntito, y acá hay corte con el eje Y. Vamos a ver. Corte con el eje Y, x vale 0. Entonces, en vez de x, colocamos 0. Me queda logaritmo de 1 en base 3. ¿No? 0 más 1 es 1. Entonces me queda acá 1. Logaritmo de 1 en base 3. Eso es 0 más 2, 2. Ahí está el punto de corte. 0, 2. Corte con el eje X. Y vale 0. Todo lo igualo a 0. El punto de corte es menos 8 novenos. También, a ver, le vuelvo a demostrar. Quiero resolver esto. Quiero resolver esta ecuación. ¿No? Quiero resolver esta ecuación. Voy a mi calculadora y comienzo a ver. Acción. Sol. ¿Qué cosa es? Logaritmo en base 3. A ver, vamos acá. Vamos a buscar acá. Acá está, logaritmo. En base 3. Entonces colocamos la base con mi teclado ¿no? Nada más. Acá es x más 1. Vamos a ver las variables. X, les damos más. Buscamos acá en el teclado más 1. Todo igual a 0. Cierro paréntesis. Y se acabó. X igual a 0. Perdón, me olvidé. Acá debe decir más 2. A ver, más 2. Y vuelvo entonces, x. Ahí está. X igual menos 8 novenos. Nada más. Quiere decir que el punto de corte es menos 8 novenos, punto y coma 0. Este puntito es menos 8 novenos, punto y coma 0. Entonces fíjese cómo hemos trabajado la traslación horizontal y vertical. Sobre todo me interesa que el alumno, observando la regla de correspondencia, se dé cuenta rápidamente que hay traslaciones horizontales y verticales. Veamos ahora una reflexión respecto al eje Y. Por ejemplo, tengo la función logaritmo en base 3 de menos x más 1 más 2. ¿Qué es lo primero que yo observo en esta regla? A ver, le describo. Yo veo más 2. Eso significa que hay una traslación vertical. Yo veo más 1 al x. Quiere decir que hay una traslación horizontal. Acá hay una traslación horizontal. Acá veo una traslación vertical. Pero acá veo menos x. Ya. Ese menos x, jóvenes, significa que hay una reflexión respecto al eje Y. Reflexión respecto al eje Y. ¿Correcto? ¿Qué es una reflexión respecto al eje Y? Bueno, a ver, si este es el eje Y, si acá tengo un punto A, y lo reflejo respecto al eje Y, quiere decir que pasa para este lado, digamos A', ¿no? Eso es una reflexión, pasa para acá, ¿no? Se cambia, pasa de este lado a este lado, o viceversa, si está por acá, y lo reflejo respecto al eje Y, este punto B, entonces pasará acá, al punto B'.
¿Me entiendes? Eso se llama una reflexión respecto al eje Y. Muy bien, analicemos entonces paso a paso. ¿Cómo se debe graficar este caso? Primero, seguir un procedimiento. Por ejemplo, ahí lo primero que yo hago es graficar el logaritmo de x en base 3. En el siguiente paso, hago logaritmo de x más 1 en base 3. Y en el siguiente paso hago logaritmo de x más 1 en base 3 más 2. Como puedes ver, hasta ahí solamente he trabajado con x. Después de hacer todo eso, recién voy a hacer o cambiar la x por menos x. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, comencemos. Ahí está, logaritmo en base 3 de x. Ahí está su logaritmo. Segunda gráfica. X más 1 quiere decir que todo se mueve 1. Ahí está. Fíjese, todo se mueve 1 hacia la izquierda. Más 2 quiere decir que todo sube 2. Ahí está, hacia arriba. Luego de eso, recién dice, observe que hasta este paso se ha procedido igual que en el ejemplo anterior, que ya lo hemos hecho con x. Ahora, lo que vamos a hacer es cambiar la x por menos x. Aquí, la x por menos x. Esto significa que todos los puntos de la curva se reflejan respecto al eje Y. ¿Qué significa? Que este punto 2 ahora se convierte en menos 2. Esta recta que está en menos 1 ahora se refleja, o sea, se pasa para el otro lado en 1. ¿No? Como pueden ver ahorita, fíjense. Ahí está, ¿ya ves? La recta pasa para allá, se está reflejando. Y la curva ahora va a ser así. Ahí tienes la gráfica de logaritmo en base 3 de menos x más 1 más 2. Paso 5, puntos de corte. Intersección con el eje X, llévale 0. Llévale 0. Todo esto lo igualo a 0. Lo resuelvo con la calculadora o manualmente. Y me debe salir, en este caso, que X es 8 novenos. Quiere decir que este puntito va a ser 8 novenos. Corte con el eje Y, X vale 0. En vez de X pongo 0. Y al operar me sale 2. Acá está, ¿no? Acá lo puede ver. Quiere decir que el punto de corte va a ser 0,2. Nada más. Entonces acabamos de ver cómo se debe trabajar una reflexión respecto al eje Y. Sigamos avanzando. ¿Cómo se hace ahora una reflexión respecto al eje X? A ver, ¿cómo me doy cuenta primero que hay reflexión respecto al eje X? Por el menos. Este menos ahora está afectando a toda la función, menos logaritmo de x más 2. Acá este menos significa que hay una reflexión respecto al eje X. ¿Y este más 2 qué significa? Más 2. Ah, no, esto significa que hay una traslación. ¿De qué tipo? Horizontal. 2 unidades. Pero este menos significa que hay una reflexión. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, acabamos de ver en el ejercicio anterior una reflexión respecto al eje Y. ¿Y cómo la reconozco? Porque hay un menos delante de X. ¿Cómo reconozco que hay reflexión respecto al eje X? Porque hay un menos delante de toda la función. Nada más. Por ejemplo, a ver, si yo le digo a usted, a ver, menos X al cuadrado, esa es una reflexión respecto al eje X. Es porque este menos va a afectar. ¿Entiende? ¿Correcto? Esa es una reflexión respecto al eje X. ¿No? Si yo tengo menos E elevado a la X, esa es una reflexión respecto al eje X. Y si yo tengo E a la menos X, no, esa es otra cosa. Esta es una reflexión respecto al eje Y. No, la X está con menos X, hay reflexión. Oye, profe, y si yo tengo los dos menos E elevado a la menos X. Ahí hay dos reflexiones. Reflexión respecto al eje X y reflexión respecto al eje Y. Que ya vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sigamos. A ver, comencemos. Paso 1, graficamos logaritmo natural de X. Ahí está la gráfica. Paso 2. ¿Cuál sería el paso 2? Logaritmo de X más 2. ¿No? La traslación.
A ver, 2 unidades hacia la izquierda. Ahí está, todo se mueve 2 unidades hacia la izquierda. Ahí hay un punto de corte, fíjese. Hay un punto de corte. Bueno, pero, a ver, fíjese, ahora viene la otra parte, el menos. Hasta este paso se ha hecho la traslación horizontal. Se multiplica por menos a y, o sea, todo esto. Eso significa que hay una reflexión respecto al eje X. O sea, quiere decir reflexión respecto al eje X que estos puntos, este punto ahora pasa acá abajo. Por acá, digamos, ¿no? Más o menos, por este lado. Por aquí será. Este puntito de repente pasa por acá. ¿Entiendes? Y así. Este puntito de repente, a ver, uno punto algo, a ver, uno por acá. Más o menos por acá estará. ¿Ya ves? Estoy reflejando. Este puntito, ¿no? Este puntito, por ejemplo, imaginemos, pasa por acá, ¿no? Pasa abajo. Cuenta 2 unidades, ¿no? Más o menos a lo que aparenta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bien, veamos. Veamos. Observe. Voy a graficar entonces menos logaritmo de x más 2. Quita el punto de corte, como ve, ya se reflejó. La gráfica se invierte ahora, ¿no? Y queda eso. Ahí está la gráfica, entonces, cómo se ha reflejado. Intersección con el eje Y. Aquí está, este puntito. X igual a 0. Me sale menos logaritmo de 2. El punto de corte es 0, punto y coma, menos logaritmo de 2. Intersección con el eje X, llévale 0. Todo entonces lo igualamos a 0, resolvemos y me sale que X es menos 1. Si usted quiere el dominio va a ser de menos 2 abierto hasta más infinito. El rango es todos los reales. La asíntota es la recta X igual a menos 2. ¿No? Entonces, repito, a ver, el dominio, yo puedo ver, si yo quiero analizar el dominio, es desde menos 2 abierto, punto y coma, hasta más infinito. Y así podría seguir, ¿no? El rango, todos los reales. La asíntota es X igual a menos 2. Asíntota. ¿Está bien? Asíntota. Asíntota. Ahí está. ¿No? Nada más. Lo importante acá es saber hacer el gráfico. Y después ya lo demás sale solito, ya observando la gráfica, ¿no? Sigamos. Ejercicio. A ver, ya usted, es un reto para usted. Grafique 3 menos logaritmo en base 2 de 4 menos x. Aplicando las técnicas que hemos estudiado, las técnicas de graficación. Determine el dominio, el rango, la ecuación de su asíntota. A ver, todo lo que le piden. A ver, tómese un momento. Por favor, haga pausa en este video, resuélvalo y después continúe. Dominio. A ver, analicemos algunas cosas. A ver, el dominio dice que es de menos infinito a 4. Dice que el rango es todos los reales. La asíntota es x igual a 4. Punto de intersección, menos 4 punto y coma 0. Punto de intersección, 0 punto y coma 1. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a comenzar. Primero, a ver, se debe hacer, yo hago esto generalmente. ¿Qué es lo que voy a cómo lo voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo hago una estrategia para hacer esta gráfica? A ver, yo generalmente hago esto. A ver, primero voy a dibujar logaritmo en base 2 de x. Ya le expliqué hace un momento que cuando dice menos x, yo primero trabajo con x. Al último, recién voy a cambiar la x por menos x. Al último. Entonces, miren cómo hago yo.
Primero hago logaritmo de x en base 2, con x nada más. Después lo que voy a hacer es logaritmo de 4 más x, o sea, una traslación horizontal. Fíjese, profe, pero aquí dice 4 menos x. Está bien, pues, pero primero se trabaja con más x. Luego, ya avancé hasta el 4, a ver, ahora sigue menos. Menos. Ah, ya, esa es una reflexión, no se olvide, respecto al eje x. Luego, más 3. Ahí está, más 3, ¿ya ve? Esa es una traslación vertical de la gráfica anterior. Y por último, le cambio la x por menos x. Ahí está, ¿ya ves? Cambio la x por menos x. Es una reflexión respecto al eje y. Entonces, ese análisis previo a la gráfica yo lo tengo que hacer, ¿no? Es recomendable. O sea, la idea no es ir de frente a la gráfica y graficar lo que me venga a la mente, no. Primero la estrategia. Ahí digo, estos son los pasos que yo voy a hacer. Una vez que ya definí la estrategia, recién paso a hacer la gráfica. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos, a ver, pongamos este cuadro un poco más allá y comencemos con la gráfica. A ver, primero entonces, logaritmo en base 2 de x. Ahí está, logaritmo en base 2. Luego, 4 más x, una traslación horizontal. ¿Hacia dónde? Más 4 significa 4 unidades hacia la izquierda. Ahí está, 4 unidades hacia la izquierda. Todo se mueve 4. La asíntota, todo se mueve 4. Después viene menos logaritmo. Allá es una reflexión respecto al eje x. Allá quiere decir que este punto 2 ahora está acá en menos 2. ¿No? Esta gráfica que se viene para abajo, ahora se va a ir hacia arriba. Ahí está, ¿no? La gráfica de verde. Ahí tienes. La gráfica de menos logaritmo de x más 4 en base 2. Siguiente, le sumo 3 a toda esta gráfica de verde. Le subo 3 unidades, quiere decir que va a subir 3 unidades. Y por último, ahí viene la reflexión. Cambio la x por menos x. Y ahí ya el alumno tiene que saber que se refleja respecto al eje Y. Este punto ahora pasa acá, para el otro lado a la derecha. La asíntota también pasa al 4. Entonces, ¿qué le va a quedar? Ahí está la gráfica final. Y nada más. Y a partir de la gráfica ya usted deduce sus características, ¿no? Dominio, rango, asíntota. Nada más. ¿Correcto? Nada más. En esta sesión, entonces, revisamos los siguientes temas. Gráfica de funciones logarítmicas, traslación horizontal, traslación vertical, reflexión respecto al eje X y reflexión respecto al eje Y. Si quieres consultar, ampliar tus conocimientos, te sugiero revisar el libro de precálculo, Matemáticas para el Cálculo, 6ª edición, de James Stewart. Si tienes más preguntas, dudas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas. Luego continúa con la autoevaluación.